Emma se paró frente al espejo del baño, con las manos apoyadas suavemente sobre su creciente vientre. La emoción de estar embarazada era inconfundible, una alegría que hacía que su corazón se acelerara cada día que pasaba, pero debajo de esa emoción, una profunda ansiedad la carcomía. No fue el embarazo en sí, sino el pensamiento siempre presente en Margaret, su suegra. Emma siempre había luchado con su naturaleza autoritaria y crítica, pero ahora, con un bebé en camino, sentía que había más en juego. Los agudos ojos de Margaret parecían ver a través de ella, siempre encontrando algo que criticar. Emma ya podía imaginar los juicios. ¿Sería una madre lo suficientemente buena? ¿Criaría al niño según las estrictas expectativas de Margaret? El verdadero temor, sin embargo, residía en algo más insidioso, la desaprobación de Margaret. Emma había tratado de convencerse a sí misma de que las cosas habían mejorado, de que su relación con la madre de Andrew había evolucionado con los años, pero en el fondo sabía que no era así. Algo sobre el control de Margaret, su necesidad de dictar cada detalle, todavía persistía. Emma no podía evitar la sensación de que, a medida que avanzaba su embarazo, la tensión entre ellos solo se profundizaría. Su nueva vida con Andrew parecía un sueño en la superficie, un marido amoroso, un nuevo bebé en camino, pero había una sombra innegable que se cernía sobre él y se llamaba Margaret. Emma y Andrew llegaron a la casa de Margaret justo cuando el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, arrojando un brillo dorado sobre el césped bien cuidado. La cena formal era una tradición en la casa de Margaret y Emma la había temido durante semanas. Había esperado, tal vez tontamente, que esa noche fuera diferente, que tal vez, solo tal vez, pudieran pasar una velada agradable sin la habitual corriente subyacente de juicio. En el interior la mesa estaba puesta meticulosamente y cada lugar dispuesto con precisión. Margaret los saludó con una leve sonrisa, sus fríos ojos azules escanearon a Emma como si fuera un objeto inspeccionado en busca de imperfecciones. Emma querida, confío en que todavía te sientas bien, preguntó, su voz dulce como almibarada, pero mezclada con algo más frío. Sí, gracias, respondió Emma, forzando una sonrisa mientras se sentaba, tratando de ignorar el nudo en su estómago. A medida que avanzaba la noche, las preguntas de Margaret se hicieron más agudas. Preguntó sobre los planes de Emma para el bebé, su salud e incluso el tipo de automóvil que planeaban comprar para su creciente familia. Espero que estés considerando algo práctico, dijo Margaret, entrecerrando los ojos mientras miraba a Emma. Sabes, siempre he creído que la primera prioridad de una familia debería ser la estabilidad. Emma sintió que la tensión aumentaba, un peso presionando su pecho. Ella respondió tan cortésmente como pudo, sus palabras vacilaron ligeramente, pero Margaret no había terminado. Y Andrew, bueno, él siempre ha sido tan tradicional. Espero que no te estés desviando demasiado de cómo deberían ser las cosas. El insulto apenas disimulado quedó flotando en el aire y el pulso de Emma se aceleró. Intentó reírse, pero la mirada de Margaret nunca vaciló y algo en la forma en que seguía escudriñando las respuestas de Emma le puso la piel de gallina. A medida que avanzaba la velada, Emma notó la extraña insistencia de Margaret en ciertos detalles. El auto para el bebé no era un auto cualquiera, tenía que ser del modelo correcto y del color correcto. Margaret ofreció sugerencias con voz aguda y palabras demasiado precisas, demasiado controladoras. Emma sintió una creciente inquietud, la sensación de que la participación de Margaret en sus vidas implicaba algo más que la simple preocupación por el bebé. Algo no estaba bien y Emma no podía evitar la sensación de que Margaret los estaba empujando a una vida que no querían, una en la que ella tomaba las decisiones. Emma estaba organizando la guardería cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie y el momento no podría haber sido peor. Estaba cansada, abrumada y lo último que necesitaba era otra confrontación con Margaret. Pero allí estaba ella, de pie en el umbral, con su comportamiento siempre tranquilo, casi tan desconcertante
como su impecable atuendo. «Espero no molestarte», dijo Margaret, su voz demasiado educada pero con un toque de autoridad. Sin esperar una invitación, entró revelando un lujoso auto estacionado en el camino de entrada, brillando a la luz del sol. Era nuevo, impecable y absurdamente caro, todo lo que Margaret admiraba. «Esto es para el bebé», dijo Margaret, como si le estuviera dando a Emma una simple baratija en lugar de un vehículo. «Hoy en día no se puede arriesgar la seguridad. Este modelo tiene todas las características más modernas, todo lo que necesitas para un viaje perfecto y seguro». Emma se quedó mirando el auto, su mente acelerada. Fue demasiado repentino. Margaret siempre había tenido una habilidad especial para conseguir lo que quería, y esto le parecía una forma más de reforzar su control sobre la vida de Emma. La inquietud de Emma fue en aumento, pero no quería parecer una ingrata. Después de todo, Margaret tenía razón en cuanto a la seguridad. ¿Quién podría discutir eso? «Es hermoso», dijo Emma, forzando una sonrisa. «Pero yo... tonterías», la interrumpió Margaret con un gesto de la mano. «Es lo mejor para el bebé, y no escucharé ninguna objeción. Ya lo he arreglado todo». Antes de que Emma pudiera protestar más, Margaret ya la estaba dirigiendo hacia el auto, explicándole cada detalle: la tapicería, los elementos de seguridad, la tecnología avanzada. Era como si el coche fuera más una obsesión que un regalo. «Todo debe ser perfecto para el bebé», Emma insistió, su voz casi inquietante en su calma. «La perfección es el único estándar que aceptaré». Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba el auto. Había algo en ello que era demasiado prístino, demasiado controlado, pero no quería discutir, no ahora, no cuando Margaret la miraba con esos ojos penetrantes. Entonces, a pesar de la sensación molesta en sus entrañas, Emma aceptó el regalo de mala gana, diciéndose a sí misma que simplemente estaba siendo paranoica, pero las palabras de Margaret la persiguieron. Todo debe ser perfecto para el bebé. No podía evitar la sensación de que la obsesión de Margaret por la perfección iba mucho más allá de la mera preocupación. Se trataba de control. Unos días más tarde, Emma se encontró conduciendo el coche nuevo. El clima era fresco y el sol de la mañana se filtraba entre los árboles, proyectando sombras moteadas sobre la carretera. El auto era suave, casi demasiado suave, y las características avanzadas le hacían sentir como si se deslizara en el aire. Pero mientras admiraba el elegante tablero y el olor a auto nuevo, un pensamiento inquietante la corroía. En realidad no había pedido nada de esto. Todavía se estaba acostumbrando al auto cuando sucedió algo extraño. Se acercaba a una intersección, su pie flotaba sobre el freno cuando vio que el semáforo se ponía en rojo. Pero cuando presionó el pedal no hubo respuesta inmediata, presionó con más fuerza y los latidos de su corazón se aceleraron, pero el auto siguió avanzando. El pánico la invadió cuando volvió a intentarlo, esta vez con todo su peso. Nada. El camino parecía extenderse interminablemente y ella corría hacia la intersección sin forma de detenerse. Su respiración se produjo en ráfagas rápidas y llenas de pánico mientras intentaba girar el volante, intentaba encontrar alguna manera de reducir la velocidad. Pero el pedal del freno no respondía y cada segundo parecía una eternidad. «¡Vamos, vamos!», gritó para sí misma, agarrando el volante con más fuerza, pero el auto no obedeció. Su mente daba vueltas. ¿Cómo podía estar pasando esto? Pensó en Andrew, el bebé, en todo lo que tenía que perder. El sonido de neumáticos chirriando llenó el aire cuando se estrelló contra la intersección, sin apenas notar el auto que venía en la otra dirección. Hubo un estrépito repentino y ensordecedor. El metal se arrugó, vidrio roto. La fuerza del impacto hizo que el cuerpo de Emma se estrellara hacia adelante y luego todo se volvió negro. Cuando Emma finalmente recuperó la conciencia, le tomó un momento comprender dónde estaba. Las estériles paredes blancas de la habitación del hospital parecían distantes, amortiguadas, como si estuviera escuchando a través del agua.
Intentó moverse, pero sentía el cuerpo pesado, como si sus extremidades ya no estuvieran bajo su control. Una voz aguda y estéril atravesó la niebla de su mente. Señora Caldwell. Emma giró la cabeza, tratando de concentrarse. A su lado había un médico con expresión sombría. Tuviste un accidente automovilístico y desafortunadamente no pudimos salvar al bebé. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y por un momento Emma no pudo comprenderlas. ¿Qué? Susurró, con la garganta seca. Mi bebé. El médico asintió con tristeza en sus ojos. Lo siento mucho, señora Caldwell. Ha sufrido un aborto espontáneo debido al trauma. Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero el corazón de Emma se hizo añicos, el peso de las palabras la golpeó como un golpe físico y su mente se aceleró. El bebé, su bebé, desaparecido, pero en medio del dolor, algo más surgió, la confusión, el automóvil, el mal funcionamiento. ¿Fue solo una falla mecánica o alguien lo manipuló? La persistente sospecha que había sentido cuando Margaret le había dado el coche, la extraña sensación de estar controlada, todo volvió rápidamente. La insistencia de Margaret en la perfección, en que todo sea justo, había sido parte de algún plan retorcido. El corazón de Emma latía con fuerza, su pecho oprimido por el miedo y la confusión. Algo no estaba bien y tenía que descubrir qué. Los ojos de Emma apenas se abrieron cuando escuchó el ruido de unos tacones altos en el suelo del hospital. Había estado dormitando y despertando desde que se despertó, con el dolor de su pérdida pesado en el pecho, pero el sonido de esos tacones, agudos, deliberados, le hizo retorcer el estómago. Cuando volvió la cabeza, allí estaba, Margaret. Como de costumbre, estaba impecablemente vestida, su abrigo hecho a la perfección, su maquillaje impecable y su cabello pulcramente peinado. Parecía pertenecer a otro mundo, uno donde no existía el dolor, donde todo estaba bajo control. Oh, Emma, dijo Margaret, su voz un poco demasiado brillante, un poco demasiado optimista. Siento mucho lo del bebé. Las palabras sonaron ensayadas, casi como si estuviera leyendo un guión, pero fue la siguiente parte la que hizo que a Emma se le helara la sangre. Pero ahora, mi hijo es libre, lo dijo con una sonrisa, casi como si acabara de recibir un regalo, como si la devastación de Emma fuera algo que celebrar. Emma se quedó helada, con el aliento atrapado en la garganta. Miró a Margaret, tratando de encontrarle sentido a sus palabras. ¿Gratis? ¿Cómo podía Margaret estar hablando así? Acababa de perderlo todo, su hijo, su futuro, y allí estaba Margaret parada frente a ella, con una mirada que parecía irradiar algo mucho más oscuro que la simpatía. Margaret tomó asiento y colocó su bolso en la mesa auxiliar, como si se tratara de una visita de rutina y no de un momento de profundo dolor. Estoy segura de que Andrew estará bien, continuó, descartando la pérdida con un gesto casual de la mano. Él es fuerte y ahora sin el bebé las cosas volverán a la normalidad, ¿no crees? El escalofrío que se apoderó del cuerpo de Emma fue inmediato. Las palabras de Margaret fueron frías y distantes. No había suavidad ni consuelo. La mujer era una extraña en los momentos más íntimos, y Emma podía sentir que la distancia entre ellos se hacía más amplia que nunca antes, pero, sobre todo, había una extraña satisfacción en los ojos de Margaret que Emma no podía deshacerse. Ella había estado allí, sí, pero su presencia era inquietante. Era como si Margaret hubiera estado esperando ese momento, como si lo hubieran orquestado. En ese momento la resolución de Emma se endureció. Ella no dejaría que esto pasara desapercibido. Pasara lo que pasara, ella descubriría la verdad. Ya no podía ignorar la persistente sensación de que algo más oscuro que un simple accidente había ocurrido. La frialdad de Margaret, su falta de empatía, sus palabras crípticas, todo apuntaba a algo mucho más siniestro. Los pensamientos de Emma se arremolinaban en una tormenta de confusión y sospecha. Las palabras de Margaret se repitieron en su cabeza, la sonrisa en su rostro, la frialdad en su comportamiento. No podía evitar la sensación de que algo le había sido ocultado intencionalmente, algo que iba más allá
del simple accidente. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo podría demostrar que no se trataba de un simple acontecimiento trágico? Comenzó revisando los informes policiales sobre el accidente. Al principio, los detalles parecían claros: el auto funcionó mal, los frenos fallaron y Emma chocó con otro vehículo. Pero mientras seguía leyendo, algo llamó su atención. El coche había sido inspeccionado solo una semana antes del accidente. El informe de servicio fue casi perfecto, no se encontró nada importante y el auto había pasado todos los controles de seguridad. Pero había algo extraño en el momento. El auto había pasado todos los controles de seguridad, pero había algo extraño en el momento. Emma se puso en contacto con el taller que había realizado la inspección. Cuando preguntó sobre el trabajo realizado en el automóvil, el tono del técnico cambió y pareció dudar en hablar. Finalmente confesó que el auto había sido ajustado justo antes de entregárselo. Los ajustes no se documentaron adecuadamente, explicó, y la pieza que había fallado, el sistema de frenos, había sido manipulada. No había ningún motivo para los cambios y estaba claro que los frenos habían sido modificados intencionalmente. Un escalofrío recorrió la espalda de Emma. Margarita, tenía que ser ella. Pero ¿cómo podría probarlo? Con el corazón acelerado, Emma se acercó a Jim Collins, un policía retirado convertido en investigador privado. Había oído hablar de él a través del amigo de un amigo, alguien que se ocupaba de casos en los que la policía no podía o no quería profundizar más. Jim tenía fama de encontrar respuestas cuando nadie más podía hacerlo y Emma necesitaba respuestas más que nunca. Unos días más tarde, Jim se encontró con ella en un pequeño café. Era alto, de pelo canoso y expresión severa, pero sus ojos eran amables cuando la miraba. He visto demasiados casos como este, dijo Jim después de que Emma le explicara la situación. Se trata de los detalles. Si alguien está detrás de esto, encontraremos el rastro. Se pusieron manos a la obra inmediatamente. Jim localizó imágenes de vigilancia de la intersección donde Emma se había estrellado y, después de investigar un poco, pudo acceder a imágenes del concesionario de automóviles donde Margaret había comprado el auto. Lo que descubrieron fue escalofriante. Las imágenes mostraban a la propia Margaret días antes de que le entregaran el auto a Emma, parada en el concesionario. Estaba hablando con un asociado de ventas, aunque la conversación era inaudible, pero una cosa estaba clara. Margaret había estado allí inspeccionando el vehículo de cerca. Cuando profundizaron en los registros de mantenimiento del automóvil, Jim descubrió un patrón. El coche había sido reprogramado de una manera que no debería haber pasado la inspección inicial. Todo fue demasiado deliberado. Creo que tenemos nuestra respuesta, dijo Jim en voz baja, mirando el papeleo que tenía delante. Tu suegra estuvo involucrada en esto. Estoy dispuesto a irse a apostar que ella orquestó todo el asunto. El auto, el mal funcionamiento, todo. Emma sintió una oleada de fría incredulidad. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era de pena. Era algo más oscuro, algo más aterrador. Margaret había hecho esto y Emma no iba a dejar que se saliera con la suya. La investigación de Jim lo llevó a un garaje deteriorado en las afueras de la ciudad, donde ahora se escondía el mecánico que había trabajado en el sistema de frenos del automóvil. No fue difícil encontrarlo. Jim se salía con la suya y el mecánico, un hombre llamado Carl, estaba asustado. Cuando Jim llamó a la puerta y le mostró su placa, Carl se estremeció y su rostro perdió el color. Mira, no estoy orgulloso de lo que hice, confesó Carl con la voz temblorosa. Pero no lo entiendes, ella ha pagado a mí. Me pagó mucho dinero para asegurarme de que esos frenos no funcionaran. Sus ojos recorrieron nerviosamente la habitación, como si esperara que alguien lo escuchara. No quería hacerlo, pero ella dijo que si no lo hacía, me arrepentiría. Jim se inclinó hacia adelante con expresión dura. ¿Quién te amenazó, Carl? Carl tragó, sus manos temblaban. Margaret, ella sabía cosas sobre mi pasado, mis deudas. Dijo que si no hacía lo que ella quería, me expondría, arruinaría mi vida. Yo
Yo solo estaba tratando de sobrevivir. No pensé que llegaría tan lejos. El estómago de Emma se retorció cuando Jim le contó la confesión del mecánico. La realidad de lo que Margaret había hecho, lo que había orquestado, estaba empezando a asentarse. No solo había sido controladora, ella había planeado todo el accidente, todo para deshacerse de Emma y el bebé, impulsada por su obsesión por controlar la vida de Andrew. A Emma se le cortó el aliento en la garganta mientras Jim continuaba. También hemos reunido más, dijo Jim, presentando una pila de documentos, registros telefónicos, imágenes de seguridad e incluso documentos que muestran que Margaret estuvo en contacto directo con Carl antes del accidente. No hay duda, ella estaba detrás de esto. Las manos de Emma temblaron mientras revisaba la evidencia. Estaba claro ahora. La obsesión de Margaret por controlar la vida de Andrew la había llevado a un nivel monstruoso. No quería que un nieto se interpusiera en su perfecta dinámica familiar. Ella quería a Emma fuera de escena. Emma retrocedió ante la idea. Su suegra no solo había sido controladora, había planeado todo con fría precisión, todo para mantener la vida de Andrew como había sido antes. La necesidad de control de Margaret la había llevado a destruir el futuro de Emma, su esperanza de tener una familia. Esa comprensión golpeó a Emma como un tren de carga. Margaret no había sido solo una molestia o una fuente de tensión. Ella había sido la mente maestra detrás de lo peor que le había pasado a Emma. Y Emma no dejaría que esto quedara sin respuesta. Con las pruebas en mano, Emma y Jim tomaron la difícil decisión de confrontar a Margaret. Sabían que no sería fácil, pero había que hacerlo. Emma tuvo que enfrentarse a la mujer que le había hecho esto, la mujer que había destrozado su mundo. El enfrentamiento tuvo lugar en el lujoso salón de la casa de Margaret. Las paredes estaban adornadas con pinturas caras y el aire olía levemente a rosas, pero la atmósfera se sentía más fría que nunca. Andrew estaba junto a Emma, con el rostro pálido y tenso, mientras Jim exponía la prueba frente a Margaret. Su sonrisa vaciló cuando los documentos fueron colocados sobre la mesa y sus ojos pasaron nerviosamente de una persona a otra. Has estado detrás de todo, ¿no? La voz de Emma era firme, aunque su corazón se aceleraba en su pecho. Usted planeó el accidente, manipuló el auto, mató a nuestro bebé. El rostro de Margaret permaneció ilegible, pero sus dedos se apretaron alrededor del brazo de su silla. No sé de qué estás hablando, dijo suavemente, tratando de enmascarar la inquietud en su voz. Todo esto es una tontería. Pero las grietas ya estaban apareciendo. Jim había recopilado registros telefónicos, imágenes de vigilancia e incluso un rastro de transacciones financieras que apuntaban directamente a la participación de Margaret. Ella no podía negarlo más. El rostro de Andrew perdió el color mientras examinaba la evidencia. La verdad lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Mamá, ¿es esto? ¿Es cierto? Su voz se quebró. La conmoción y la incredulidad en sus ojos eran evidentes. ¿Realmente hiciste esto? La expresión de Margaret cambió. Un destello de frustración cruzó por su rostro. Hice lo que era necesario para proteger tu futuro. Andrew, eres demasiado blando. ¿No viste cómo ella te estaba manipulando, alejándote de lo que realmente importa? Su tono se volvió a la defensiva y entrecerró los ojos como para justificar sus acciones. Solo quería preservar lo que hemos construido. Tú y yo, nosotros siempre fueron suficientes. Ella era una distracción, una complicación. La habitación cayó en un silencio atónito. La fachada de perfección de Margaret se resquebrajó, y en ese momento ya no parecía la mujer serena y controlada que siempre se había presentado. Sus ojos se movieron nerviosamente y sus palabras se volvieron menos seguras. La verdad era innegable y ahora estaba clara. Margaret había estado viviendo en una versión retorcida de la realidad donde ella podía controlar la vida de su hijo. El colapso emocional de Andrew llegó en oleadas. Cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras el peso de la traición lo aplastaba. ¿Le hiciste esto?
a mi familia, mi esposa. Su voz era áspera, una combinación de incredulidad y angustia. Margaret, sin embargo, permaneció fría. Te estaba protegiendo, Andrew, insistió. Su tono se endureció. No lo entenderías, nunca lo has hecho. Pero ya era demasiado tarde. La fachada se había hecho añicos y nada de lo que Margaret dijera podría borrar la verdad de lo que había hecho. Emma se quedó allí, con el corazón todavía apesadumbrado por la pérdida, pero ahora había una cosa que sabía con certeza. Nunca dejaría que la oscuridad de Margaret quedara impune. La sala del tribunal estaba tensa, llena de una sensación de anticipación que parecía flotar en el aire como humo espeso. Emma se sentó en la primera fila y le temblaban ligeramente las manos mientras esperaba que comenzara el juicio. El peso de la verdad finalmente estaba saliendo a la luz, pero cada momento parecía una eternidad. Margaret, tan serena como siempre, estaba sentada al otro lado del pasillo y su imagen, antes perfecta, comenzaba a resquebrajarse bajo la presión. Al comenzar el juicio, el fiscal expuso el caso con todo detalle. Las pruebas eran abrumadoras, las acciones calculadas de Margaret, la manipulación de los frenos del coche, la confesión del mecánico, las imágenes de vigilancia, estaba todo ahí. Una imagen clara de una mujer que había hecho todo lo posible para controlar la vida de su hijo y eliminar a cualquiera que considerara una amenaza. La prístina reputación de Margaret como miembro muy respetado de la sociedad estaba empezando a desmoronarse, y cuanto más hablaba la fiscalía, más comenzaba a desmoronarse su fachada, cuidadosamente construida. El primer testigo clave fue Carl, el mecánico que había modificado el sistema de frenos del coche siguiendo las instrucciones de Margaret. Cuando subió al estrado de los testigos, su voz tembló, pero su testimonio fue condenatorio. Me dijo que quería asegurarse de que los frenos del auto fallaran cuando su nuera lo condujera. No le importaba lo que le pasara, solo quería que el bebé se fuera. La sala del tribunal se quedó sin aliento cuando Carl describió cómo Margaret lo había amenazado para que hiciera el trabajo, ofreciéndole una gran suma de dinero y prometiendo arruinarle la vida si se negaba. Cada palabra que pronunció fue un clavo en el ataúd de la defensa de Margaret. A continuación, dio su testimonio un técnico que había analizado el sistema de frenos. Explicó en términos técnicos cómo los frenos habían sido alterados deliberadamente de manera que garantizaran que fallaran durante la conducción. No tengo ninguna duda de que esto fue intencional, dijo el técnico con voz firme. El sistema fue manipulado a un nivel que iba más allá del mantenimiento regular. A medida que avanzaba el caso de la fiscalía, la compostura de Margaret empezó a flaquear. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal cuestionó implacablemente sus motivos. Le preguntó sobre su obsesión por controlar la vida de Andrew, sobre sus acciones que condujeron al accidente y sobre su aparente desprecio por el bienestar de Emma. Con cada pregunta, la calma exterior de Margaret se quebraba un poco más y su voz perdía el ritmo constante. Solo estaba tratando de proteger a Andrew, espetó, con las manos temblando mientras luchaba por mantener el control. Ella no era la mujer adecuada para él, sabía que lo arruinaría todo, había trabajado tan duro para construir. La obsesión era clara ahora, la desesperada necesidad de control de Margaret, su creencia de que tenía derecho a decidir cómo debía desarrollarse la vida de Andrew. Todo se reveló frente al jurado. Sus acciones no fueron solo para proteger a su hijo, se trataba de manipularlo, de asegurarse de que permaneciera a su alcance y de eliminar cualquier obstáculo que amenazara su imagen perfecta. Cuando la defensa intentó exponer su caso, estaba claro que la refinada personalidad de Margaret estaba destrozada. La sala del tribunal ya no era para ella un lugar de admiración, era donde la oscuridad de su obsesión había quedado expuesta para que todos la vieran. El jurado deliberó durante horas, pero cuando finalmente llegó con un veredicto, fue rápido y seguro. Margaret fue declarada culpable de intento de asesinato y conspiración. La sala quedó en silencio mientras el juez pronunciaba su sentencia: 25 años de prisión con posibilidad de libertad condicional
después de 15. Para Emma, el momento en que se leyó el veredicto fue surrealista. No fue el tipo de alivio que había imaginado. El daño ya estaba hecho y las cicatrices emocionales del trauma tardarían mucho más en sanar. Pero el peso de la culpa de Margaret, el hecho de que tendría que rendir cuentas por lo que había hecho, fue una pequeña victoria en un viaje largo y doloroso. Después del juicio, mientras los medios de comunicación se agolpaban frente al tribunal, Emma y Andrew permanecieron juntos, absorbiendo en silencio la realidad de lo que acababa de suceder. La caída en desgracia de Margaret fue total. Su riqueza, su posición social y su alguna vez inmaculada reputación habían desaparecido. Nadie en su círculo la apoyaría ahora. La verdad había destrozado su mundo y ya no le quedaba nadie que la protegiera. Aunque Emma y Andrew todavía estaban devastados por la traición, comenzó a instalarse una sensación de cierre. Finalmente pudieron comenzar a sanar. Emma miró a Andrew y, por primera vez en meses, vio un destello de esperanza en sus ojos. Su futuro, cualquiera que fuera, ahora era suyo para reconstruirlo. Ambos habían sobrevivido a la pesadilla y continuarían juntos, más fuertes que nunca. Los meses que siguieron al juicio parecieron un lento proceso de curación, pero el peso del pasado finalmente comenzó a aliviarse. Emma y Andrew se encontraron en un lugar tranquilo y pacífico, libre de la constante tensión y manipulación que Margaret había arrojado sobre sus vidas. El caso judicial había quedado atrás, y aunque las cicatrices nunca desaparecerían por completo, habían encontrado un nuevo camino a seguir, juntos. Con la decisión de empezar de nuevo, Emma y Andrew se centraron en lo que más importaba, el uno al otro. Comenzaron a soñar con un futuro en el que pudieran formar una familia sin miedo, sin que la sombra de la influencia controladora de Margaret se cerniera sobre ellos. Al considerar la adopción, encontraron la alegría y la satisfacción que siempre habían anhelado. Adoptaron a una niña pequeña, una niña llamada Lily, cuya risa inocente llenó su hogar y sus corazones de maneras que nunca imaginaron. Lily trajo una nueva luz a sus vidas. Cada hito, sus primeros pasos, sus primeras palabras, se convirtió en momentos preciosos que Emma y Andrew apreciaron. En cierto modo, Lily era un símbolo de su resiliencia. Ella fue el comienzo de su propia familia, una familia forjada a través del amor, la curación y la determinación de superar el pasado. Emma, que alguna vez había temido nunca tener una familia propia, ahora se encontró rodeada por la alegría con la que siempre había soñado, sin que ya estuviera frenada por las fuerzas tóxicas que habían tratado de controlar su vida. Una noche de Navidad, mientras los copos de nieve caían suavemente afuera, la familia se reunió alrededor de un árbol brillantemente decorado. Emma y Andrew se sentaron con Lily, sus pequeñas manos agarraban sus dedos mientras intercambiaban regalos, mientras el calor del fuego crepitaba de fondo. Emma reflexionó sobre todo lo que habían soportado. El dolor, la pérdida y la traición los habían moldeado, pero fue su amor y compromiso mutuo lo que los había ayudado a salir adelante. Esta, le dijo Emma en voz baja a Andrew, mirando a Lily con una sonrisa, es nuestra familia y nadie nos puede quitar eso. Andrew asintió con los ojos llenos de tranquila comprensión. Habían aprendido por las malas que la familia no siempre se presentaba en la forma que esperaban, pero al final se basaba en la confianza, el respeto y la libertad de vivir la vida en sus propios términos. Habían recuperado el control de su felicidad y nada, ni siquiera Margaret, volvería a amenazarla. Cuando Emma y Andrew miraron a su hija, supieron que habían convertido un capítulo doloroso en algo hermoso. El camino por delante no siempre será fácil, pero juntos podrían afrontar cualquier cosa. Las heridas del pasado permanecerían, pero ya no las definían. Su familia, construida sobre el amor y la resiliencia, era más fuerte que cualquier fuerza que hubiera intentado separarlos. Aunque la influencia de Margaret había desaparecido, Emma y Andrew comprendieron la importancia de proteger su futuro de cualquiera que intentara destruirlo.
habían aprendido la lección más importante de todas. Valía la pena luchar por el amor, la confianza y la familia, y nada volvería a amenazar su felicidad.